no son los de cristal. Los que son de cristal son los papás. A reflexionar el conflicto, pero como un área de oportunidad. Y el ser humano solamente necesita de 10 segundos para cometer una estupidez. Como un hijo a sus padres ancianos los mata. Aquí en nuestra localidad, en esta metrópoli, Hay personas que estudian el conflicto y hay personas que lo viven, lo entienden y mejor aún, lo transforman. Porque al final del día no es la ausencia del conflicto lo que define una sociedad, a una organización, a una familia o a una persona, sino su capacidad para resolverlo sin destruirse en el intento. Hoy vivimos en un mundo en el que todo aumenta. Las discusiones se vuelven enfrentamientos, las diferencias se convierten en divisiones y muchas veces terminamos ganando el argumento, pero perdiendo la relación. Y justo ahí es en donde entra el trabajo de nuestro invitado. El doctor José Guadalupe Stil Garza no solo ha dedicado su vida al estudio del derecho, ha dedicado su vida a algo mucho más complejo, como es el intentar entender cómo los seres humanos podemos dejar de pelear y empezar a construir acuerdos. Doctor en Intervención Social y Mediación con distinción cum laude por la Universidad de Murcia en España, investigador nacional de nivel 2 en México, formador de mediadores dentro del Poder Judicial y una de las voces más influyentes en toda América Latina en mecanismos alternativos de solución de controversias y cultura de paz. Pero más allá de los títulos, lo que realmente lo distingue es que ha estado en el centro de los conflictos en los que las emociones están al límite, donde las posiciones parecen irreconciliables y en las que una mala decisión puede destruirlo todo o una buena intervención puede cambiarlo. Y esto es porque la mediación no es técnica, es carácter, es presencia, es decisión. Resolver problemas se muestra no como una teoría, sino como una lección y un aprendizaje de humanidad en sus momentos más tensos. Hoy vamos a hablar no solo de leyes, sino de poder, de liderazgo y de algo que cada vez escasea más: la capacidad de escuchar, de entender y de construir paz. Hoy vivimos en una sociedad en la que el conflicto parece estar en todas partes, en la política, en las empresas, en la familia. Pero si la pregunta fuese si el problema no fuera el conflicto, sino nuestra incapacidad para resolverlo. Y hoy nos acompaña alguien que ha dedicado su vida a entender precisamente esto. El doctor José Guadalupe Stil Garza es uno de los principales referentes en México en mediación, cultura de paz y mecanismos alternativos de solución de controversias. Constructor de puentes en un mundo que cada vez levanta más muros. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Teambox. gracias por Bienvenido. invitarme, mi querido Roberto Garza, a Teambox Global. Es un placer poder llegar a muchos hogares a través de estas plataformas digitales y aportar un granito a la sociedad de lo que nos hemos preparado por muchos años. Como dices, parte de mi vida la he dedicado a la resolución de conflictos y pues muy satisfecho porque cambiamos destinos, Exacto. cambiamos vidas. Hay personas que llegan muy conflictuadas y que a veces la sociedad minimiza su conflicto intrapersonal, pero para ellos es un mundo, Claro. es un problema, ¿no? Es el más grave problema que puedan tener, ¿verdad? Y a veces encontramos el hilo conductor de lo que los agobia, de lo que los entristece, de lo que los deprime, y, y damos buenas opciones, que es lo que tratamos de hacer, vivir una paz hacia el interior. A veces el mundo está, nosotros que circulamos, que hemos transitado de un siglo XX, de una analogía que a lo que estamos acostumbrados, a un sistema, un siglo XXI totalmente diferente, y que somos afortunados, y más porque somos sobrevivientes de una pandemia, ¿no? Sí. Hicimos
tanto ha cambiado, cosas que para ti, para mí, en nuestro tiempo eran impensables, Sí, ahora es totalmente un mundo diferente. sí. Y sin embargo, más conflictuado. Las mismas redes sociales nos han permitido en cierta forma eh, generar expresiones de odio, de resentimiento y expresarlas y esconderse atrás de esa red social y el problema como quiera sigue. A ti y a mí, a todos los que estamos aquí en el estudio, nos enseñaron a Así es. un liderazgo en el que nosotros mismos solucionábamos nuestros propios conflictos. Te dejaban que fueras independiente. Ujú, Nos íbamos a la escuela solos, ujú. a la primaria, a la secundaria. O sea, Todo. tus papás te daban ese poder, Ujú. te empoderaban a su modo, ¿no? Sí. Pero nos hicieron ser líderes dentro Ujú. de una comunidad. Todos tenemos, yo siempre he dicho, todos tenemos liderazgo Así en es. distintos niveles, ¿no? Pero Así es. tenemos. Así es. Algunos los exploramos más rápido, otros nos tardamos. Ujú, Pero qué tan importante es tener esta competencia de un liderazgo ujú. para nosotros mismos buscar opciones en la solución de conflictos. Hace unos días, y a veces a muchos padres no les gusta que haga esos comentarios, porque estando en una conferencia hablamos sobre la generación de cristal. Mm. Y me decían algunos padres de familia que qué opinaba yo de esta generación Ajá. tan débil, tan dependiente. Ujú. Y yo les decía, bueno, lo que pasa es que los, esta generación de cristal a la que no tanto juzgamos, ellos no son los de cristal. Ujú. Los que son de cristal son los papás, ¿En qué sentido? en el sentido de que los hacen totalmente dependientes de ellos. De acuerdo. O sea, no dejan que los toquen, no dejan que les dé el aire, todo le quieren solucionar los conflictos y Y el resultado es y el resultado es ese. Y por eso yo regreso a la historia, cuando tú y yo nos criaron, la crianza que nos hicimos nosotros era, órale. sí. Y además, pues sí, en mi caso, que fuimos 13 hermanos, Ajá. no 3, 13. Imagínate papá y mamá, o sea, Sí, sí. y ahorita ves con uno, dos, ya te has vuelto Sí, loco, ¿no? sí. En Entonces, casa éramos 7 y papá, cuando le preguntaban por qué 7, decía, porque 8 ya son muchos. sí. Y entonces, yo decía, precisamente ayer, ahorita estamos celebrando la Semana de la Mediación Universitaria, Ah, ahí me bien. tocó ser parte de ellos, Ajá. y tenemos varias sedes, y una de ellas fue en Guadalupe, Ujú. y había muchos delegados municipales, los que antes eran los jueces auxiliares, Así es. y les decía, las nuevas generaciones, cuando les platico que nosotros vivimos aquí en el centro de la ciudad, aquí en Ujú. Monterrey, y que todos los vecinos nos dormíamos con las puertas abiertas. Sí. O sea, no pasaba nada. No. Había una comunión en la comunidad. Y sí había conflictos, obvio, Sí, claro. pero se resolvían entre Ujú. ellos, Sí, lo abordaban de acuerdo. de forma directa y ya se desactivaba en ese momento, ¿no? Ujú. Pero ahora ya es complicado. A veces ni a los vecinos conoces, Sí, ¿sí? O sea, y estamos remachados sí, con tanta seguridad sí, por todo lo que pasó, por todo lo que ha pasado sí, sí, y que eso de alguna forma ha cambiado una sociedad. sí. México está lleno de problemas, sin duda, como muchos otros países. Eh, pero uno de ellos es precisamente la capacidad de resolver sus problemas. Eh, ¿Cómo ves, doctor, esa capacidad en general? ¿Existe? ¿No existe? Siempre decimos que biológicamente los seres humanos siempre traemos un ingrediente de conflicto. Ujú, Aquí la cuestión es cómo lo vas a abordar, cómo lo vas ujú, a enfrentar. ujú. Entonces esa capacidad que todos tenemos es básicamente yo siempre les digo, vamos a reflexionar el conflicto, pero como un área de oportunidad. Ok.
como un área ya pasó, o sea, ya pasó, lo traes ahorita, y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo ese conflicto vas a generar un área de oportunidad para ti, ¿sí? Porque a veces nos enfrascamos tanto en nosotros mismos y nos victimizamos y toda la gente lo contaminas con tu conflicto y, y no ves opciones de oportunidad de que puede existir además de. Ujú. ¿Pasa eso siempre o en la mayoría de las veces? Regularmente vemos el conflicto como algo negativo. De acuerdo. Y yo les puedo asegurar a todos los amigos que nos escuchan y nos ven que cuando reflexionas el conflicto, Hay un área de oportunidad. hay un área de oportunidad Okay. muy importante, ¿no? Que a veces, te digo como un ejemplo, cuando vino la pandemia, Roberto, pues nos encerraron a todos. Monterrey de Nuevo León tuvo un alto índice de suicidios y violencia intrafamiliar. Entonces, mi conflicto al que yo me enfrenté es de que ya no iba a tener, yo como maestro universitario, ya no iba a dar clases presenciales. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Se cerró todo el mundo, ¿no? Y entonces la escuela, la universidad dijo, vamos a entrar a una virtualidad. Muchos maestros, una gran cantidad de maestros, dijeron, yo no le entro a eso. Esas son cosas del diablo. Porque estábamos a un rechazo, porque estábamos acostumbrados a estar en el pizarrón, al frente de los alumnos. Pero nunca, yo no sabía en el 2020 ni qué era el Teams, ni qué era el Zoom. O sea, porque yo siempre interactuando de forma presencial. Así es. Y cuando nos ofrecen una capacitación, muchos maestros dijeron, no, yo me jubilo, me voy, renuncio. O sea, y yo dije, es una área de oportunidad. Y le voy a entrar. Y esa vez, me acuerdo que el 19 de marzo, yo iba a Colombia, yo tengo alumnos en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en España. De acuerdo. Entonces viajaba mucho. Y llega un momento en que ya te da flojera, ¿no? Te da hueves. Porque vas a trabajar, ¿no? Y entonces a veces iba a Colombia. Iba por la carretera Miguel Alemán al aeropuerto. Y de repente me hablan. Doctor, que se regrese porque si llega a Colombia ya van a cerrar el aeropuerto y ya se va a quedar. Caray. Bueno, está bien. Entonces cuando el área de oportunidad que te comentaba, cuando me empiezo a capacitar y digo, qué maravilla, porque empecé a utilizarlas. Y entonces me volví omnipotente con toda la humildad, porque ya no viajo. Expandiste tu influencia. Entonces, cierro Colombia y luego tengo una clase en Panamá, la cierro y tengo otra en Cuenca, en Ecuador, ¿sí? O en Tabasco, o sea, aquí como estamos tú y yo, de acuerdo, manejando desde la academia, todo este conocimiento que nosotros impartimos a nuestros alumnos. Entonces, un conflicto intrapersonal mío, ¿qué voy a hacer, no? O sea, buscamos la forma de ver el área de oportunidad, como un ejemplo, ¿no? Bueno, eso es una metodología en sí mismo. El aprender a reconocer el conflicto y el punto crítico de ese conflicto y otra, buscar una solución. En el caso personal tuyo, ¿cuándo te diste cuenta que el poder transitar hacia esa solución? Fíjate que cuando yo trabajé en Profeco casi 18 años, ¿no? Okay. A mí me encantaba Profeco. ¿Por qué? Porque yo tengo esa vocación de servicio. Okay. Entonces yo era el jefe de servicio al consumidor y atendía a muchísimas gentes, ¿no? Con dramas sociales. Sí. Y entonces llega un momento en que tiene que haber cambios, ¿no?
Y yo estaba tan a gusto ahí que a veces hasta sacrificaba mis vacaciones, porque a mí me gustaba estar ahí, De ¿no? acuerdo. O sea, yo iba con gusto a trabajar en todo ese tiempo, ¿no? Ya. Y entonces llegan cambios de gobierno naturales Ujú, y me dicen, hasta aquí llegaste, tenemos un compromiso con esa plaza ujú, y gracias por participar ujú. y adiós. Yo les decía, oye, pues tengo los primeros lugares en eficiencia y Ajá. productividad. Sí, sí, pero necesitamos la plaza. Ya. Bueno, está bien. Y ese día esa renuncia forzada, Ya. entonces llego a mi casa y le digo a mi esposa, fíjate que ya no estoy ya no voy a estar en profe. Ujú, ¿Cómo? Pues pasó esto, esto y esto. Y entonces dije, es cuando digo, me voy a ir a la academia. ujú. No eras maestro hasta ese Era momento. maestro por horas, Ok. iba Sí. y venía. Y entonces, pero a veces cómo los cosmos se va. En ese momento nombran de coordinador de la facultad a un amigo mío. Ajá. Y se da cuenta, ¿no? Y me dice, ¿qué onda, Steel? ¿Qué pasó? Le dije, no, pues pasó esto. Y, y ahora le dije, no, pues nada, güey, a Ya. ver qué voy a hacer ahora, ¿no? Pues estaba acostumbrado a una rutina, ¿no? Sí. Y, y a veces dices, tú, ¿y ahora qué voy a hacer? Tenía un hijo estudiando en París, un intercambio Ajá. y muchos gastos los que se vienen, ¿no? Claro. Y modestia aparte, pues yo siempre he sido una persona honesta, ¿no? Y Ujú, mal que lo diga, pero ujú, siempre trabajando este, con mi sueldo, ¿no? ujú. Y entonces dije, bueno, pues voy a la universidad, ahí voy a establecerme, que me den más horas Sí. y a ver qué hago, ¿no? Y estando en la universidad, veo un campo de oportunidad. Ujú, O sea, digo, yo, bueno, aquí es otro mundo, la universidad. ujú, Y entonces empiezo con la maestría de ujú, mecanismos alternativos. ujú. Ya, bueno, ya me había titulado de la maestría de métodos alternos y me dicen el coordinador, me dice, oye, ahí me están pidiendo a una persona en Buenos Aires, Argentina, para una beca. ¿Cómo ves? Estaba de oquis. Pues me voy Mm, y me fui mm. a Argentina, ya estuve Ajá. haciendo un posgrado Ajá. en métodos alternos. De acuerdo. Y luego ahí me voy a Madrid. Mm. O sea, y a conocer Europa, ¿no? Ajá. Y yo decía, tanto tiempo que estuve yo ahí. Ah, Y lo que era un conflicto para mí, ajá. porque aparte empecé a generar dentro de la academia dinero, dije, se convirtió en un parte de mi vida, ¿no? De acuerdo. Yo nunca había imaginado escribir libros y Te reinventaste. totalmente reinventado. Ok. Pero es esa reflexión, o Ujú. sea, a veces, lo digo con toda humildad, ¿no? O sea, Sí. no por ser soberbio, ¿no? Pero es mi experiencia que digo, Ujú, como un conflicto que te puede generar a mucha gente gente se deprime, ujú, gente genera un infierno en su casa ujú. por esto y por algunos motivos, ¿no? Así es, así Que es. Porque la vida sucede. la vida Y, sucede. y en esa sucesión de actos y acciones y etapas en la vida, hay picos y valles, ¿verdad? Y Sí, tumbos y Roberto. sombrerazos. Y a veces pues, estás en la casa pero ¿por qué? Y te Mm, estás sí. eh, Autoflagelando. autoflagelando, ¿por qué? Si yo Ujú, di mi vida, o sea, como dice Juan Gabriel, mm. pero qué necesidad, ¿para qué tanto Sí, problema, no? sí. Pero cuando llegan a gente así, gente con asuntos de Ujú, problemas de familia, sobre todo, que ujú, llegan a mediación, con un drama social bien complicado, ¿no? ujú, Con causas de separación muy fuertes y con lágrimas en los ojos de ambos sí. que me he enfrentado, ¿no? Y, y, y uno de los puntos importantes dentro de la mediación es la escucha activa, Ok. ¿sí? Hacer las preguntas asertivas, porque a veces en un conflicto la gente lo que requiere es su catarsis. Sí. Esa escucha activa o esa elaboración de preguntas correctas le pertenece solamente al abogado especialista.
son herramientas, es una Pero especialización. pudiera un ama de casa, un joven estudiante. Fíjate que sí, o sea, nosotros cuando damos cursos hacia la sociedad, hasta los jueces auxiliares les hemos dado clases, delegados sindicales, como le llaman, delegados municipales, Ajá, y cuando nos juntamos, le digo, ustedes pueden, hay muchos mediadores natos, ya. ¿sí? ¿Qué se requiere? Únicamente darles algunas herramientas, ¿no? Ok. Cómo preguntar, Ujú. ¿sí? El saber preguntar, Se aprende a ello. se aprende a ello, Ok. ¿sí? Cuando estás escuchando el conflicto, Ajá. el ama de casa, el estudiante, los que están escuchando, deben estar concentrados De acuerdo. en lo que estás esgrimiendo, exponiendo, para que tú puedas formular la pregunta. Porque en las palabras luego también vienen escondidos o vienen atrás sentimientos. Por eso, Mm. cuando hacemos una tipología de las preguntas, hay preguntas abiertas, cerradas, circulares, reflexivas, informativas. O sea, hay un gran catálogo de preguntas que uno tiene que utilizar para que no pase que una pregunta puede generar De desconfianza, acuerdo. puede generar algún sentimiento En contra del en mediador. contra del propio mediador, Se cierra ¿sí? completamente esa O de parte. la persona que está preguntando, De ¿no? acuerdo. Como cuando alguien que hay una separación y te dice, oye, es que me separé, y a veces el consejo es, búscate otra, Sí. a veces no sirve para nada, o sea, Ah, es lo que siente la persona, de acuerdo. pues son sus sentimientos, Exacto. y que a veces minificamos Sí. de tal forma que la persona que te está escuchando y que trae el dolor, Mm. te va a decir, no le interesa mi problema, ¿no? Exacto. Uno pensando que va a ayudar con ese tipo de comentario y perjudica. Exactamente, En, perjudica. en tu experiencia, doctor, ¿qué pesa más? ¿La ley o la capacidad del diálogo? Muy buena pregunta que me haces. Yo siempre comento que en mediación tenemos que aislarnos moderadamente del derecho. No podemos ser tan radicales. Para eso están los jueces. Okay. Los jueces es la aplicación del derecho a caso cual. concreto. Ujú. Y nosotros, porque nosotros vemos tres elementos en mediación. ¿Cuáles son? Las pretensiones, ¿qué es lo que quiere? Okay. Los intereses, ¿qué hay atrás? Y las necesidades. Ujú. Por decir, en un conflicto de familia, un ejemplo así muy claro, así muy rápido te lo voy a decir, o sea, Sí. gente que dice, cuando es una cuestión de separación y se demanda la pensión alimenticia, Sí. tengo 2 hijos, el juez dice, bueno, vamos a tomar como criterio el 35% o el 40% de lo que gana, se lo vamos a rebajar. Entonces, pero las necesidades a veces son otras. Si ganaba la persona nominalmente, ganaba 20,000 pesos, le vas a quitar el 40%, pero a veces él tiene otros ingresos que no están nominalmente y que cuando estaban dentro de la sociedad conyugal, pues tenían más oportunidad de viajar, de hijos en colegio, o sea, hay otras situaciones, ¿no? Sí. Y entonces el juez dice, es esto nada más. Okay. Y en la mediación, a través del diálogo, a través de que las personas se pongan de acuerdo, que reconozcan, primeramente en una mediación hay que reconocer nuestra responsabilidad. Okay. ¿Sí? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Sí? Yéndonos un poquito Sí. al contexto. De acuerdo. ¿Sí? El mediador o la persona que esté mediando, sea profesional o sea oficioso, lo primero que debe saber es el contexto. No te puedes ir directamente al conflicto porque hay antecedentes que tú no sabes y que son medulares para poder concretar una solución. Entonces, a veces hay asuntos que el juez resuelve en un 40% y las necesidades son hasta el 60%. Y eso se ve en mediación, las necesidades diferentes, ¿no? Porque a veces el mismo dolor de la persona, no te voy a dejar ver a los niños, y si no me das esto, y los niños se convierten en unos rehenes. Exacto. Y hay un castigo y una extorsión emocional. Exactamente. Y eso ves en los tribunales. Una vez hicimos un experimento, cuando estábamos haciendo en una tesis,
de ir afuera del tribunal de un juzgado de familia Ajá. para ver cómo salían las personas Ok. de un juzgado, ¿no? En Y comportamiento. en comportamientos, Ok. en actitudes, en aptitudes, y estábamos ahí o nomás observando, ¿no? Ujú. Entonces vemos que sale una pareja de una audiencia, de un juicio oral de alimentos, y cada quien con su abogado, y hubo una pausa del juicio, y le dice, en esa pausa le dice la señora a su hijo, dile a tu papá que te dé para los zapatos, Mm. para los tenis, pues el niño ya rotos. Y va y le dice el niño, este, nosotros ahí con el chal, viendo Sí. toda parte del Ajá. experimento, ¿no? Papá, dice mi mamá que me des para unos tenis. No tengo dinero, no tengo dinero. Dile que ella te lo dé, porque yo no tengo nada. Bueno, se regresa Pobre el niño. criatura. Sí. Viendo. Y entonces llega el abogado, nuestro colega abogado. Voy a necesitar 10,000 pesos para gastos. O sea, ese asunto no había necesidad. De acuerdo. De lo que estás generando en el niño, ¿no? Sí. Y la capacidad de la persona de decir, prefieres pagar en un profesionista, Ujú. y es válido, ¿no? Sí. Pero hay una necesidad Sí. de un niño, ¿no? Que decías ahorita, estos tres: intereses, necesidades, propósitos. Viéndolo así, y sé que te refieres a una intervención en cuando hay dos partes, independientemente del número, ya sea una persona o una familia frente a otra familia. Pero en los conflictos internos, individuales, pudiéramos aplicar, digamos, pudiéramos ver a la mediación como una técnica o como una forma de ver al mundo. Yo creo que es una herramienta indispensable para conocer el mundo real, De acuerdo. ¿sí? Vemos estadísticas de que muchos conflictos, sobre todo de familia, de la comunidad, a veces los vecinos que se molestan, llegan hasta la muerte, daños de propiedad ajena por cuestiones de estacionamiento, por Sí. cuestiones de basura, por cuestiones de la mascota, o sea, y a veces traen tanta basura en su interior, Sí. ¿sí? Y a veces la de afuera la llevan a su casa, ¿no? Y se desquitan con la persona con la primera que vean, con el vecino, Sí. con su esposa, con sus hijos, ¿no? Pero es toda esa basura que a veces ellos traen en su mente y que no logran oxigenar. De acuerdo. Yo siempre digo que cuando se logra, una persona, aunque no seas mediador, cuando eh, activas las herramientas de la mediación o de la psicología, lo que es importante es la catarsis. ¿Y qué es la catarsis? Ajá. Es el desahogo de todo lo que traes aquí y acá, ¿no? Ujú. Y que lo puedas platicar y que lo comentes. A veces pensamos que nosotros mismos podemos solucionar los conflictos y algunas personas sí, Sí tienen esa capacidad. pero otras no. Ajá. Y es cuando tienes que ir con el psicólogo, tienes que ir con el profesional de la mediación y decirme, ¿qué puedo hacer? O sea, es como el médico Ok. ¿En qué forma? cuando vas a pedir una opinión, De acuerdo. ¿sí? Vas con un médico y si de que te dé la opinión no estás de acuerdo, pues sí con otro. Ok. O sea, pero no descartes un sistema Ok. que te puede ayudar. Deberíamos sentirnos que tenemos ese permiso, ¿no? Y sin embargo el conflicto se genera y se mantiene, y no podemos hacer esa catarsis. Pero es sin duda una acción que resolvería muchos conflictos, ¿no? Encontrando las personas adecuadas. De acuerdo. Cuando hay un conflicto eh, laboral, de pareja, vecinal, el que empresarial, que tú quieras, el conflicto sabes que está en todas partes. A veces tienes que tener esa capacidad tú Yeah. de que si te complica tu autogestión y transformación del conflicto, entonces tienes que platicárselo a alguien Yeah. y que sea la persona adecuada. Okay. Porque ¿qué nos encontramos en la vida real? A veces platicas a una persona algo y pasa eso, te digo, no te preocupes, o sea,
en calidad de orientar correctamente, pero no tiene las herramientas. De acuerdo. Y eso es magnifica. No, mira, yo voy a hacer esto. Y le empieza a darle más leña al fuego, ¿no? Ya. Y entonces, pues llega un momento que detonan, ¿sí? Te comentaba ayer, Sí. 2 hermanos conflictuados en Guadalupe, y uno de ellos lo rocía de, creo que gasolina o algo, y le prende fuego. Y vemos como un hijo a sus padres ancianos los mata. Sí. Aquí en nuestra localidad, en esta metrópoli, Sí. que decíamos, no pasa eso, ¿no? Sí. Como antes nos espantamos en Estados Unidos cuando había esas barbaries. Sí. Ayer pasó Michoacán, ¿no? Michoacán, Un muchacho ahí. alumnas, 2 maestras Sí, en la cabeza. sí, con un arma de asalto, ¿no? ¿Qué se llama? Era impensable eso, Roberto, Definitivo. porque siempre nosotros al maestro, nuestro respeto, pero son los valores que Ya. nosotros mismos inculcamos. Sí. Dice Jaime Torres Bodet, Mm. el comportamiento de los padres es la escuela de los hijos. Ya. Nosotros somos responsables. Sin duda. A veces queremos delegar. ¿Y será que perdimos esa responsabilidad como sociedad? La delegamos. La delegamos a terceras personas o a instituciones. A los sistemas. Un niño ya de un niño, 1 año, 2 años, ya está concentrado todo el tiempo en Ya. en la computadora, ¿no? Y el daño que le hace, Que ¿no? eso hace. Y con tal de sustraerse de sus obligaciones, pues ahí déjalo, ¿no? Yo estoy acá también. Y están en lo mismo, ¿no? Están en lo mismo. Sí. Entonces, todo eso, mi querido Roberto, ha generado esta situación alarmante, que no nos espantamos de nada, pero decimos, algo tenemos que hacer. ¿Crees que ya estamos llegando a ese momento? Estamos llegando a ese momento. Es que es impensable que este niño haya matado a sus 2 maestras. Tienes razón. O sea, nosotros en nuestras generaciones y en generaciones actuales también, yo convivo mucho con alumnos de licenciatura, de secundaria, de primaria, y a veces de gente de escasos recursos. ¿Sabes qué he detectado cuando voy a platicar con ellos, a darles un curso de mediación infantil, de respeto, de valores? Hay tanto talento. O sea, tú vas a una escuela de allá del norponiente, allá por el cerro del Topo Chico, por allá, por ponerte un ejemplo, y hay tanto talento ahí, que me consta, ¿sí? Que me consta, y que nomás quieren una oportunidad, ¿sí? Y que esos muchachos a veces se descarrilan, porque están en un ambiente que los persigue, ¿no? Ajá. Y cuando alguien ¿Quiere salir? o sea, O regresa. lo regresa, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué distingue a una persona y a un líder, como tú mencionabas al principio? Todos somos líderes de una forma u otra. A lo mejor en circunstancias o en momentos de vida o aún en momentos del día, ¿no? Ejerces un liderazgo y en otras eres un seguidor. Pero ¿qué distingue a un líder que escala los conflictos y a otro que los resuelve? Yo creo que lo distingue es la toma de decisiones, el ser una persona analítica, el ser una persona innovadora, un emprendedor, el ser paciente, el ser tolerante, el tener valores como el compromiso, la honestidad, la responsabilidad, la gratitud, ¿sí? Yo estoy contento con este programa y soy agradecido porque me estás dando un espacio para llegar a miles de gente. Así será. Entonces, es lo que te hace diferente, ¿no? De acuerdo. ¿Qué te hace también diferente a contrario sensu, como decimos los abogados, ¿no? La soberbia, la arrogancia, la prepotencia.
angustia, ¿sí? Yo soy el doctor Stili, soy Juan Camaney, y yo no voy a ir a ningún programa. Y si quiero que me paguen, o sea, es cuando empiezas a enloquecer, ¿no? Ya. Que la humildad de la persona influye en la toma de decisiones. Eso es lo que hace diferente. De acuerdo. Porque cuando hablamos de un liderazgo humanista, ¿sí? Por eso cuando decimos la mediación y la conciliación son sistemas humanistas. Así es. ¿Y por qué humanistas? Porque hay esa interacción entre la persona, donde son dos seres humanos que sienten, ¿sí? Que piensan, que tienen capacidad de analizar. Diferente es cuando estamos en el escritorio, sin atender a las personas y estamos tomando decisiones. A veces hasta sin conocerla a la persona. Entonces es lo que hace totalmente diferente. De acuerdo. Y no es demagogia, o sea, es algo que yo por 40 años o más lo has vivido. Lo he vivido el conflicto desde muy joven. Cuando yo estaba en la facultad y yo hacía mis prácticas en el Ministerio Público, en los juzgados penales, en los laborales, hice un recorrido para ver qué me gustaba, ¿no? Y cuando termino digo, pues sí, está bien el derecho, pero como que no me gusta la forma, este sistema no me gusta. Okay. ¿Eras analítico desde un principio? Sí, o sea, porque yo decía, porque era abogado de empresa y a veces tenía alguien se sustraía dinero, orden de aprehensión, ¿sí? Ahora se llama vinculación, pero yo iba con los judiciales de aquel tiempo a la detención y me sentía y a veces que la familia estaba ahí y la policía lo traía, ¿no? Y un desahucio, un sumario de desahucio, un despojo de inmueble, o sea, dices tú, ¿habrá otra forma de solucionar los conflictos? Sí, porque terminaba uno llorando con la familia desahuciada, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Y yo decía, esto no es para mí. Sí. Y me pagaban para hacer, pues esto no es para mí. Y es cuando encuentro otro sistema. Todavía no estaba ni en la ley. Pero yo siempre he dicho, ¿dónde existe mediador o conciliador o árbitro? Le digo, pues en la propia casa, ¿no? O sea, cuando éramos muchos y ahí se tomaban decisiones de mediación, conciliación, arbitraje, negociación, que son los principales mecanismos que tenemos, ¿no? Y cuando empiezo a indagar sobre mi propia vocación, de acuerdo, porque no estaba, a ti y a mí nos enseñaron a ser adversariales. Exacto. En cuanto llegaba un asunto, ya empezamos demanda, denuncia, querella. Exacto. ¿Sí? ¿Cuántos años, cuánta multa, cuánto cobro? Pero nunca decíamos, vamos a negociar. Porque los maestros de ese entonces así nos enseñaron, que así era por el derecho. Si quieres ser derecho, y debe ser bravucón, y debes de ser irreverente. Entonces decía, me acuerdo que mi maestro, Mario Cantú Leal, en su clase me dijo, nos daba derecho constitucional. Y me dijo, ustedes cuando ya estén ejerciendo la abogacía, el primer día que vayan a un juzgado, a una audiencia, entran con todo ser soberbios y vean a los contrincantes así. Impónganse. Y yo dije, me quedó muy grabado eso, así tengo que actuar. Y el día que mi primer día, estando en un tribunal para hacer una audiencia con un cliente mío, yo decía, pues esto me dijo, pero hice todo lo contrario. O sea, llegué y ¿cómo estás, Roberto, Gerardo, al señor secretario? Y mi cliente me decía, se me quedaba así como que, ¿por qué estás saludando? Son los contrarios, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso? De acuerdo. O sea, es cambiar chip. Ahora, perdón por interrumpirte, pero creo que es un tema importante. ¿Tú te diste cuenta de eso después de haber cursado la carrera? Sí, exploré todas las materias. Y ahorita hablaste de que hiciste el recorrido para identificar tu vocación. ¿Mi vocación? O sea, hay un proceso dentro de tu pensar y sentir y hacer. Y muchas veces los jóvenes, en el momento de decidir qué rumbo tomar,
se conflictúa mucho esa decisión porque no están seguros. Y sin embargo hay casos como el tuyo de éxito que siguieron un camino y luego se detuvieron y dijeron, a ver, déjame confirmo mi vocación, porque tenías un sentir distinto a lo que estabas viendo. Y así es, Robert. Ujú, Pero mira, desde que estaba en prepa, ujú. o sea, te acuerdas que nos ponían la prueba de orientación vocacional, Sí, a dónde te ibas, ¿no? Entonces, sí. a mí me salen los resultados, medicina y derecho. Ajá. Yo creo que eran los únicos que había. Los únicos que A mí había también me también. tocó eso, sí. Y llego con mi papá y le digo, papá, pues ya voy a terminar Ajá. la prepa y me dicen que mis dos opciones en medicina y derecho. ¿En qué prepa estabas? En la prepa 2 en el obispado. No, no. ¿Tú en cuál estabas? En la prepa 2. También. ¡Chócala! ¡Vaquero! Vaquero. 3 veces, Tres veces honorífica. honorífica, Prepa 2, prepa dos. sí, sí. Y entonces me dice, papá, no batalles, mijo, vete a la facultad de medicina. Ahí está toda la familia, trabajan en el Seguro Social, mis hermanas, mis tíos, Mm. todavía, o sea, hasta por generaciones has trabajado ahí en el Seguro Social. Ajá. No seas tonto, vete a medicina. Ujú. Ahí ya estás asegurado tu futuro. Digo, pues sí, pero me gusta el derecho. Piénsalo y mañana me dices por la inscripción. Ya. No, fui al siguiente día. ¿Qué has pensado? Le dije, me voy a derecho. Te estoy diciendo, allá no hay abogados en la familia. Mm. ¿Quién te va a ayudar? Aparte, es una carrera donde tienes que relacionarte. Dije, pues, yo quiero ir. Mm. Se enojó tanto mi papá Ya. que dijo, te la vas a pelar solo, ¿eh? Si quieres irte a derecho, tú vas a tener Bueno. que pagar los 360 pesos, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. Ya los pagaba. Que eran bastantes. Que eran bastantes, Eran ¿no? bastantes, sí, sí. Y acepté el reto. Ajá. Acepté el reto de irme a derecho y papá así como que no le gustaba, porque él quería que yo fuera médico, ¿no? Sí. Y yo seguí. Entonces yo buscaba, y eso para todos los jóvenes que nos están escuchando, Ajá. ¿no? A veces, que es lo que tú deseas, De acuerdo. lo que sea tu vocación, porque a veces, Es ir en contra del papá. sí, nos dejamos llevar por la familia, papá, Ujú. mamá, hermanos, que ellos ya ven un camino, pero no son adivinos para decirte cómo te va a ir. Ujú. No tienen esa bolita de decir, por aquí te va a ir bien, Ujú. ¿no? Siempre es un riesgo cualquier Ujú. acción que tú generes, ¿no? Y hay que correrlos. Sí. Hay que correr esos riesgos. Y entonces corro el riesgo Ujú. y estando ahí digo, ya no me gusta, Mm. porque recorrí todas las instancias Ajá. de justicia y decía, me No gusta te- el derecho de esta perspectiva. De esa manera, como estaba. Ujú, ujú. Y entonces fue cuando empecé a entrar a trabajar a una empresa y estaba en cobranza. Ujú. Entonces yo no demandaba, yo todo lo manejaba con una visita extrajudicial, Ok. o sea, a negociar. Es que veía dramas. Sí. Yo trabajaba en una empresa que ya no existe, se llamaba Prochemex. Ujú. Y entonces había ahí, ellos protegían los cheques y los Ya. pagaban, entonces yo Sí. tenía que, cuando no pagaban, yo entraba a recuperarlo, ¿no? Así es, sí. Pues cuando iba a decir, oye, pues debes este cheque. Oye, abogado, mira, es que no paga usted su narrativa de lo que le estaba sucediendo. Sí, Bueno, sí. ¿cuándo necesitas? ¿Cuánto tiempo? Dame unos días, una semana, y te pago. Y tú pagas sus honorarios y Ujú. nomás dame chance, no me demandes. Ujú. Bueno, pues dije, esto es por aquí, o sea, una negociación. Encontraste esa Encontré, sí. alternativa. Y luego cuando Al finalmente solucionabas el problema, sí, tanto en la llegaba empresa a la como... empresa, y Ajá. me ganaba la lana más rápido, De acuerdo. ¿sí? Ujú. O sea, me iba muy bien ahí. Ujú. Y entonces cuando me llega la oportunidad de entrar a Profeco, dije, de aquí soy. De aquí soy, o sea, porque empezaba yo a solucionar los conflictos Ajá. del consumo Ajá. y Ante las empresas. ante las Ujú. empresas y los consumidores. Nomás para ponerte un ejemplo, a veces Sí. cuando te hablaba de las pretensiones, cómo la gente demanda, a veces Sí. innecesariamente, las Ujú. necesidades y los intereses, ¿no? Así es. Por ejemplo, un caso que recuerdo ahorita es que
llegó una persona y dice, quiero demandar a una empresa, que una zapatería, ¿no? Algo así. ¿Y cuál es el monto reclamado? $1. Y yo, $1. Mm. Se lo doy, pues voy a activar todo un aparato Ajá. burocrático. Y me dice, él me vio mi expresión Mm. y me dice, Es el peso. no es el peso, es lo que me hicieron sentir. Yeah. Esa gente que estaba ahí en el mostrador. Y cómo me ofendieron y cómo me trataron. Quiero que vengan aquí y se arrodillen y que me pidan una disculpa. O sea, es el sentimiento, Roberto, que a veces el ser humano entra en una crisis Sí. porque otras personas actúan diferente, no van con la autoridad, toman la justicia por su propia mano, ¿no? Y seguramente lo lastiman, pero luego sale el ego y exige estas demostraciones De poder, de ¿no? poder, ¿verdad? Que se arrodillen, Que que... se arrodille y que me pidan perdón, ¿no? Ujú. Y así fue. Cuando va el dueño de la empresa, acuérdate que el dueño de la empresa es el que cuida la empresa, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué me están demandando? ¿Y por $1? Mm. No, es que pasó esto. Y quiero que venga esa persona y que aquí me diga por qué me ofendió. Yo no le había dado motivos para hacerlo. Pues, que venga la persona tal aquí. No, discúlpeme. Ok, está bien. Damos por cerrado el caso. No hay ningún problema, ¿no? Pero son las emociones. Alguien decía por ahí que el 99, que el 80% de los conflictos son emociones. Yo digo, no, es el 100. A toda acción hay una reacción. ¿Sí? Es lo que sentimos nosotros como seres humanos. ¿Sí? Y que mucha gente no tiene esa capacidad de poder reflexionar. Y viene a colación de todo esto que estamos platicando, ¿no? Precisamente. Que a veces tomamos decisiones y el ser humano solamente necesita de 10 segundos para cometer una estupidez. 10 segundos. 10 segundos para que reaccionas. Y de repente... Es cuando tomas la decisión. Tomas la decisión, y a veces una decisión errónea. Exacto. ¿Sí? Sin pensarla, sin consultarla con el yo. Ajá. Con tu escala de valores. Con tu escala. Y de repente ya no hay reversa. Ya. Lo ordinario. Vas manejando y alguien te pita y empiezas a reaccionar, ¿no? Y hay gente tan incomprensible, ¿no? Y te bajas y cuántos accidentes ha habido, daños en propiedad ajena, golpes, muertes. ¿Sí? Son 10 segundos nada más. ¿Para qué lo hice? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto, no? A veces alguien dice que es un minuto, ¿no? Hasta hay un programa que el minuto cambió la... O sea, ¿qué fue lo que pasó en tu vida, no? Exacto. Pero sí, por muchos lados he leído que puede ser 10% o 20% el problema, pero el resto es cómo reaccionas a ese problema. Y el tema es cuando no tenemos un punto de referencia o un marco de referencia en qué apoyarnos para saber cómo vamos a reaccionar, ¿no? Y tomar esa decisión es personal, debe estar dentro de ti y sin embargo a lo mejor crecemos sin tenerla y sin encontrarla. Aún y que en el siglo XVII la filosofía, la escuela de filosofía escocesa que decía que tenemos una escala de valores natural. Sabemos qué está bien, qué está mal, pero luego la misma sociedad nos impone ese actuar agresivo y de rechazo y se cometen eso todos que estos dices tú problemas. ahorita, ¿cómo se ha influido en la sociedad esas narrativas sociales de imponerte un estilo de vida? Del que nosotros los que ya estamos más grandes decíamos, pues, escuchas a veces a una persona de
ya sea político, artístico, lo que tú quieras, y lo escuchas y dices, ¿qué tantas barbaridades está diciendo esta persona? O sea, Ujú. yo no te la creo, Sí, ¿no? Y quizá un grupo de intelectuales no se la cree, pero una gran generación sí, que van siguiendo, ¿no? sí, A esa persona, ¿no? sí. Este, y entonces es cuando los valores de cada uno Ujú. se retractan, ¿no? Sí, Y como digo, nos adaptamos a este mundo, nos sí, hemos adaptado a este mundo que vivimos, pero sí las mentes sensibles se dejan llevar mucho por las sí, narrativas sociales. sí. Imagínate que esperas el like, el que me gusta, Ajá, o sea, ¿para qué quieres que te legitimen a alguien? O sí. sea, ¿qué habla de ti? Ujú. ¿Sí? Subes algo en Facebook o en Instagram o cualquiera de las redes sociales y estás esperando a ver qué dice, ¿no? Sí, A ver si y quién lo ve. sí, O sea, es irrisorio para sí, un grupo de personas, ¿no? Que sí, yo no necesito que nadie me legitime. Yo me legitimo solo porque yo tengo esos valores y yo sé sí. lo que valgo, ¿no? Ujú. Decimos, hay que empoderarlos a Ajá. las personas, ¿no? Pero empoderarlos de alguna forma que no Positiva. afecte, positiva y que no Ujú. afecte el derecho de los demás. Exacto. Que luego eso también es lo que genera el conflicto. Nos asumimos con el derecho de hacer algo y nos, no sabemos o no queremos reconocer que ese derecho mío de hacer algo pues Tiene está límites. limitado por el derecho del otro, ¿verdad? De no influir. Y, y ahí es esa pérdida de escala de valores sociales, personales, individuales, pero también sociales. Y Y sabes, empezamos a comportarnos como lo vemos en las redes. y bueno, y ahorita que estamos como a veces los terria, ¿no? Ajá, Comportarnos exacto, ¿cómo la empezaron? identidad Ajá, y decimos, está bien, te respeto que seas un terrier, no hay problema. Pero estaba viendo un video en YouTube ajá. donde un terrier muerde a una niña. Mm, Entonces ya sobrepasas. ya, O sea, está bien sí, que andes ahí ladrando, sí, que te quieras perro sí, o víbora o ajá, cocodrilo, lo que tú quieras. Pero es tu vida sí, y estamos en un mundo de libertades, sí, ¿sí? Mientras no afectes a los demás. de acuerdo. O no influyas en contaminar a un mentes que, sabes que son débiles, ¿no? Sí. Y Precisamente el día de hoy la Suprema Corte en Estados Unidos encontró eh, culpable sí, responsable a Meta y a Facebook por no haber suprimido sus aspectos de adicción con los likes y demás que provocaron la, el- la muerte, el suicidio de varias personas que por no recibir los likes empezaron en una espiral de derrota y terminaron quitándose la vida. Y la Suprema Corte de Estados Unidos hoy dice, debiste haber cuidado eso, debiste haberle dado oportunidad a la gente a escapar de esa adicción. Y, y bueno, claro que Zuckerberg y Facebook están peleando, están apelando a la están decisión, ¿no? apelando, pero bueno, ya llegó a la Suprema. eh, pero también es el reflejo de esta sociedad que estamos enganchados en redes sociales. Y bueno, no podemos soslayar la responsabilidad de los padres, De acuerdo. ¿sí? Nosotros debemos establecer los límites. ¿Y qué podemos decirles? ¿Qué ofrece la mediación o qué ofrece la solución alterna de conflictos? Fíjate que nosotros manejamos lo que es la mediación educativa, que conozcan para qué sirve la mediación, A familias. la familia, la Ok. mediación de familia, la Ajá. mediación escolar, Ok. porque se reflejan comportamientos Mm. entre los jóvenes y que lo peor que puede pasar, Roberto, es que un niño o un adolescente, una persona, de algo que crea que que no es legal, Mm. y lo vuelva, que lo normalice. Ok. O sea, y que no hay alguien que le ponga, Un, oye, un, un límite, un ¿no? límite. Hasta aquí es tu derecho, ¿no? O Ajá. sea,
y que a veces nosotros como padres somos tan laxos que decimos, sí, déjalo, hombre, no pasa nada. Sí va a pasar. Sí. Y pasa, y como eso que comentas, ¿no? Ujú. Esos suicidios. Le preguntaron a la inteligencia artificial que trae un muchacho joven, un niño, ¿no? Que qué puedo hacer con su vida, que porque está siendo maltratado y una serie de situaciones y le contestan, pues yo creo que el suicidio, le contesta la inteligencia artificial, ah, ok, suicidio. Y va y Y se... se suicidan. O sea, Terrible. pero es porque dejamos suelto Sí, a esas personas. de Entonces, acuerdo. yo creo que dentro de las formas de poder solucionar los conflictos es que los propios padres con los hijos, cuando se tenga un conflicto, acudan a la mediación. Hay mediaciones gratuitas, hay mediaciones por parte del municipio. Cada municipio tiene su centro de mediación en Guadalupe, en San Pedro, en Monterrey, en Escobedo, en San Nicolás, en Apodaca. Santa María Metropolitana tiene sus centros de mediación. Nosotros mismos como universidades, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UDEM, el TEC, la Libre, la Metropolitana, todas tienen centros de mediación gratuitos que pueden ir a consultar y nada más una asesoría. Y de ahí los ganchamos para saber qué tienen que hacer cuando en un conflicto con sus hijos, con su hermana, cuestiones de herencias que se da mucho y que no tienen una salida, ¿no? Siempre se llega ahí, ¿verdad? Entonces, Sí. hay alternativas como estas que se ofrecen y gratuitamente, ¿eh? De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Para los que tengan dinero, también hay privada, como cualquier médico del seguro o médico privado, ¿no? El Muguerza, lo que tú quieras, ¿no? De acuerdo. Entonces, igual en este servicio, ¿no? Hay Muy bien. gratuidad. Precisamente eso que comentabas ahorita, doctor, ¿puede una sociedad colapsar por no saber cómo resolver sus conflictos? Y pues vemos que está colapsando en muchos sectores, ¿no? Donde las personas se sienten agraviadas por la conducta de otros, ¿no? ¿Dónde serían esos focos rojos ahorita? Y es que, mira, ves en las escuelas, Okay. a veces ves manifestaciones de padres de familia por alguna situación del hijo o de alguna maestra, y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que no respetan a la autoridad, ¿no? Y entonces cuando los niños ven que no hay respeto, que todo lo quieren hacer a través de expresiones colectivas, pues eso... es una cadena, ¿no? Es una cadena, ¿no? Y por eso volvemos a lo mismo, por eso pasa la falta de respeto. Ya. Cuando tú y yo crecimos, nos dijeron desde el civismo, que íbamos en cuarto año de primaria, exacto, sobre todo los valores y el amor a la patria, el amor a la familia y ser muy respetuosos con tus vecinos, con la policía, ¿Y en qué primaria estuviste? Estuve en la José Joaquín Fernández de Lizardi. Ajá, sí. La que está aquí por la Alameda. Sí, sí. ¿Tú cuál estuviste? Yo estuve en la Venustiano Carranza. Y después, cuando salí de la primaria, yo tenía el pase de la secundaria 10. Exacto, sí. Y mamá, como éramos muchos, mamá dijo, no, vamos a separarlos. Ajá. Unos en la mañana y otros en la tarde. Ajá, te tocó Entonces la 28. a mí me mandaban la 28. Qué bien. Y bueno, a la 28 ya. me voy, ¿no? Sí, sí. Y entonces... Pero veíamos eso, o sea, había esa instrucción de civismo, que a lo mejor nosotros de chiquillos no la tomamos tan en cuenta como ahorita la estamos viendo, porque ya creamos este sentido de responsabilidad social, no nada más con mi familia, sino estar viendo mi ciudad, mi estado, mi país, ¿no? Mi familia, mi vecino, mi comunidad. Oye, ¿te acuerdas cuando nos daban los reglazos había ciertos correctivos. Correctivos disciplinarios agresivos. Y no podías quitar la mano, ¿verdad? Sí, no podías quitar la mano. Y si la quitabas era doble. Sí. Y luego llegabas a la casa y eras tan honesto que decías, mi maestra me pegó. Sí. Y la respuesta era, ¿qué hiciste? Exacto. Hacíamos abogados toda la carga de la prueba, ¿no? Sí.
¿Qué hiciste? Sí. No, otra en la Sí, casa. sí. Si no era la chancla, era algo más, ¿verdad? Porque cuando llegaban Ajá. a la escuela, yo me acuerdo que mamá cuando me llevó a la escuela y decía la maestra, ahí se lo encargo. Mm, sí. Y ese encargo jurídicamente es una potestad temporal Sí. de hacer lo que tú quieras con Exacto, él, ¿no? exacto. Entonces, Esa era la autoridad excelente. que representaba esa figura. Hoy se encuentra lesionada por una serie de cosas. No tanto por ellos mismos, por los maestros o las maestras, pero sí es algo como sociedad que nos afecta porque no genera un clima de enseñanza, aprendizaje tan positivo. Fíjate, Roberto, que a veces como el ser humano siempre está en la constante midiendo a su otro ser humano. Sí. Y lo vemos en la familia, ¿no? A veces Ujú, en la toma de decisiones, en los permisos entre los hijos, pues ujú, quién es el más enérgico y quién sí, es el más facilón, ¿no? sí, Y se da en todos en los aspectos laborales ujú, y, y yo lo veo en la escuela, ¿no? Un día un maestro me dice, estamos en la sala de maestros y me dice, fíjate que ese grupo, tengo un grupo que es de lo peor, son irrespetuosos, no llevan tareas, no estudian, ujú, faltan, se salen de la clase y estaba él reprochando la conducta de sus alumnos. ujú, Y yo le decía, ¿y qué grupo es? Pues es el grupo tal. Y yo digo, ah, chis, es el mismo grupo ujú. que yo le doy clases. Y es todo Todo lo lo contrario. contrario a lo que tú me dices. Mm, No puede ser, te lo demuestro. Muchachos respetuosos, ujú, inteligentes, llevan sus tareas, nadie sale. Dije, obviamente que yo desde el principio les puse las reglas. Las reglas de ujú, mi clase es esta. Yo les garantizo que van a aprender de mi cátedra. Nada más déjense llevar, ujú, con absoluto respeto. ujú, Y le hablas con una seguridad. ujú. Y yo le decía al maestro, ¿dominas la materia? Pues más o menos. Pues entonces no te están respetando Ajá. porque ¿Qué es lo que iba a decir? A lo mejor también tu postura les daba confianza. sí, yo creo que, y eso es lo que hacemos en mediación. En Sí, el primer contacto, sí, Roberto, es más, desde que saludas y estás haciendo ya una conexión con la de persona acuerdo. y estás generando ya la confianza, ¿no? Ok, Tu lenguaje no verbal, tu sí, lenguaje corporal, sí, todo eso da indicaciones, ya, un pensar, un sentir de la ujú, persona. Y cuando te sientas con ellos, con ellas, ujú, este, y empiezas hasta sí. la postura Bloquea o sí, atención. de Ujú, bloquea, de atención, te sueltas. ujú, Todo eso es una competencia que nosotros desarrollamos de observar a la ok. persona. ¿Cuánto? ¿Tiene que ser abogado el mediador? Fíjate que no. No. No, es Ok, multidisciplinario. de acuerdo. Cualquier persona Ujú, puede ser mediador, ya, ¿no? Recientemente, en el 2024, ujú, salió la Ley General de Mecanismos Alternativos y pone un candadito ujú, a que deben ser abogados, ¿no? ujú, Yo reproché esa ya, ley en ese articulado, es decir, ujú, porque aquí en la ley del Estado de Nuevo León, la ley de ujú, métodos alternativos a sí, la mediación, cualquier persona, hasta una ama de casa, podía ser certificada en mediación, ¿no? ujú, Entonces es un retroceso, sí, ¿no? sí, sin Pero yo duda. digo, independientemente de eso, de que la ley lo establezca, mientras esa persona tenga confianza Ok, para que decida tu destino, ujú, puede ser cualquier persona. ya, Todos tenemos una persona de confianza, sí, todos, a sí, quien le platicamos nuestras cosas. sí, O sea, no necesitas ser certificado en nada. de acuerdo. Mientras tengas esa calidez, Ya. esas herramientas de escuchar. Y entonces, en el lado contrario, cualquier persona también pudiera acceder a aprender estas herramientas sin necesariamente tener que ser mediador, es decir, para solucionar sus problemas propios y de su familia y de sus amistades. O sea, pudiera ser eso también. Ah, Sí, ya lo que te decía cuando hablaba de mi historia, ujú, de que yo sin conocer los mecanismos alternativos, ni cómo se comía, ni cómo, ajá, o sea, yo lo hacía. Hay tú los- gente que
Te ser nace. sí, Sí, es natural, de acuerdo. ¿sí? El solucionar los conflictos, donde tratas de evitar controversias con Ujú, alguien, hablamos tratas de esquivar el conflicto, ¿no? ujú, Eh, a veces un conflicto tiene sus etapas. ok. Es decir, ¿Siempre es así? el conflicto tenemos que madurarlo. Ok, A veces el conflicto no podemos abordarlo en un momento que no es, que está en crisis la persona. ya. Yo le digo a los jueces cívicos y antes a los jueces calificadores, no puedan mediar cuando llega la persona detenida con crisis o llega alcoholizado Mm, o con alguna sustancia, o sea, no está pensando ok, y quieres obligarlo a hacer una mediación o conciliación, no quieres negociar con él, dale su tiempo igual, aunque en otro sentido, ¿no? ujú, Una persona que está enojada necesita él madurarse, ok. pensarlo, dejar que Mm, se le baje, ok. Madurar es que lo procese, que lo que lo procese internalice, en que... su interior, lo que hablamos Sí, ahorita, su ajá, interior, o sea, este conflicto, ¿qué me va a traer de bueno, qué me va a traer de ya, malo, ¿no? ok. O sea, darnos unos minutos de hablar con nuestro yo Mm, y decir, ¿qué tanto me afecta? ¿Qué tanto me va a ya, beneficiar esto? ¿No? No es fácil, mm, pero hay que intentarlo. de acuerdo. Yo siempre digo, hay que tener valor Ok, de abordar el conflicto, mm, ¿no? Y si lo haces como un ser pensante, incluso hasta con los WhatsApp, yo les digo a las personas, cuando estén con algún conflicto con intercambio. alguien, Ajá, no nos apresuremos a contestar. ok. O sea, detente. Mm, 10 veces lee el mensaje, léelo entre líneas. mm, ¿Qué trata de decirte? Porque a veces la desesperación, el enojo te hace que empieces tú a estar contestando inmediatamente. mm, Y cuando lo empiezas a leer, y entonces empiezas a analizar el contenido de esos, ajá, de esas líneas, y entonces con la calma vas a dar una respuesta mm, totalmente distinta a de la que acuerdo. la hubieras tomado en el momento en que te llegó y que estabas, a veces la irresponsablemente vas manejando y estás Ajá, contestando enojado, ¿no? Enojada, sí, ¿no? ya. Entonces, aparte que puede haber un conflicto externo, Ujú. Paciencia sería una habilidad que hay que paciencia, aprender. tolerancia, De acuerdo. mesura, Ok, son ingredientes ok. para poder detener el conflicto. Y si ya estalla, Ujú, hay que analizarlo, reflexionarlo, ¿no? ujú, Yo le hablo madurar el conflicto de acuerdo. para poder tener la mejor decisión Ya. al momento que con la abordes. Y en una negociación, no, hay, no, Ujú, no vamos a hablar de mediación. Cuando ujú, hablamos, estamos en una negociación ujú. de cualquier tipo. Tenemos que hacernos mínimo 5 preguntas 5. y 5 respuestas de lo que vas a negociar, Ok. qué te puede decir y cómo vas a reconvenir cualquiera de las situaciones, pero pensante. Son estas 5 preguntas de alternativas para llegar a la Para solución. lograr a lo que tú quieres, a tu Ajá. objetivo, a tu meta, ¿no? El modelo basado en, El modelo Harvard, ¿no? exacto, sí, el getting to yes, Sí, cómo en llegar al sí. cómo llegar al sí. Ujú, A veces cuando hablamos de los modelos, o sea, tenemos un modelo, el de Harvard, tenemos el modelo transformativo ok, y tenemos el modelo narrativo. ujú, Cada uno tiene sus propios elementos, ¿no? ujú, Entonces, cuando hablamos de un modelo narrativo, es la escucha activa, mm, ¿sí? Entonces, cuéntame, ya, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ok. Y no lo interrumpas, ¿sí? Déjalo hablar. Déjalo hablar. Toma notas y dile, Roberto, voy a estar tomando notas de lo que me estás preguntando para que no se me olvide Ujú. alguna respuesta Dejar todo bien abierto, bien bien. abierta. Sí, ajá. Nosotros en mediación, antes de empezar la mediación,
tanto en premediación, antes de iniciar, y ya en la sesión, hablamos de un discurso, Ok, se llama discurso de apertura de la mediación, donde le vas a dar una certidumbre a ok, las personas de lo que va a suceder ok. en la sesión Ujú, y cuál va a ser tu rol ujú. dentro de todo el proceso, del procedimiento de mediación, ¿no? Ajá. Te va a llevar 5 o 8 minutos con la experiencia que tengas, ¿no? Hasta Ajá. 10 si no tienes poca experiencia. Ujú, Pero, ¿qué vas a generar en eso? Certidumbre, ok, ¿sí? Cuando tú dices, la mediación es una forma de solucionar conflictos de una forma pacífica, donde prevalece el diálogo ujú, efectivo, el diálogo honesto, ¿sí? Yo voy a actuar con absoluta imparcialidad, con ujú, absoluta neutralidad. Yo no soy quien para prejuzgarles sus actuaciones. ujú. Simplemente yo soy la persona que los va a guiar a buscar una alternativa. De acuerdo. Y los hace, yo digo, se utiliza mucho, les digo, viajar en el tiempo. Ok. Yo les digo, hay Por- que viajar en el tiempo, ujú, ¿sí? Hacia el pasado, ok. cuando empiezas con el contexto, Para entender la causa, por así la decirlo. causa. Ok. Porque a veces en una cuestión de familia, por ejemplo, es que este es un hijo tal por cual y esto, Mm, tal, tal. Y preguntas, los haces viajar en el tiempo. Dices, siempre fue así. mm, Piense en otro sentido, mm. antes de esto. Y te le quedas bien, estás conectado. Ajá. Y entonces, bueno, sí, él era diferente. Mm, Dígame los momentos felices mm, que pasó. Bueno, una vez fuimos a la playa, fuimos a Cancún, o fuimos a tal parte, ujú. y empieza a cambiar, empieza a atenuar Ya. el asunto, ¿no? Como ejemplo. Y viaje al futuro, Te iba a preguntar, ¿lo llevas al futuro? ir al futuro. Ajá. Y le digo, ¿cómo quisieran salir de esta puerta? Terminando la sesión. Mm, ¿Enojados mm. o contentos? Señor Roberto, dígame, ¿cómo quiere salir? Y la respuesta es obvia. Ahí los estás llevando a que ellos tomen la decisión y la Ellos, solución, ellos ¿no? toman la decisión Sí, de todo. de todo. Tú únicamente eres el generador De acuerdo. de tus emociones, Ujú, de sus catarsis, de su escucha, ujú, de las preguntas, pero al final ellos toman la decisión ujú. en base a lo que tú estás De generando, acuerdo. ¿sí? Que es esa parte de introspección que los haces, los llevas a generar y luego su viaje a futuro para que encuentren esa solución. Por lo regular cuando llegan siempre dicen, digo, ¿cuál es su responsabilidad de todo esto? Mm, Y regularmente dicen, yo no tengo ninguna responsabilidad, es él o es ella, o mm. sea, Sí, ok, entonces esto nació así de forma improvisada. No, 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 no. Hay algún antecedente. Bueno, vamos a hablar de los antecedentes, ¿no? ya, Y los empiezas a llevar de acuerdo. y al final les dices, entonces, ¿sí tiene usted responsabilidad o Ujú, seguimos igual? Bueno, sí tengo responsabilidad, ¿no? ujú, Por eso que les comentaba. ujú. Pero ellos mismos están generando sus propias respuestas, De ¿no? acuerdo. Y al momento que estás viajándolos en el tiempo, Ujú. ellos están recordando de cosas que los hicieron felices. Anclajes positivos que... Sí, eso es Ya, el anclaje positivo de de acuerdo. una persona para poder determinar Mm, que fue una circunstancia, ¿no? Lo que ujú, sucedió. Y que si ya no quieren estar juntos, ¿por qué no terminar de otra forma, ¿no? ok. La vez pasada me tocó, a veces hasta de broma, ¿no? Ujú, Las personas lo hacen. Estaba allá en el Hard Rock, allá en Cancún, de acuerdo. este, y estaba en una fiesta festejando el divorcio. Mm. O sea, Ambos. ambos Mm, estaban festejando su divorcio, ¿no? Y tú, qué locos, ¿no? Y, pues, sí, pero qué bien. sí. Y platiqué con una gente de ahí, uno de ellos, y llegado.
dijo, no, pues es que llegó a un acuerdo de que iban a festejar el divorcio y cada quien con su propia familia Ya, y un divorcio diferente, ¿no? de De acuerdo. felicidad, ¿no? Sí, interesante. Qué Y bien. bueno, cada quien. Sí. ¿Habrán recurrido a algún mediador? Yo creo que sí, Sí, porque o tuvieron la capacidad, la que ya, comentamos, ok, nosotros mismos, o sea, ya. vamos a buscar Sí, soluciones. porque normalmente no sucede así, ¿verdad? A menos que existe esa capacidad o esa Y mediación. fíjate, y ves la Ujú, cultura de nosotros los mexicanos, ¿no? ujú, Que a veces nos vamos con todo, sí, ¿no? Con estos asuntos que me decían mis clientes, lo que me cueste, mm, licenciado, lo que me sí, cueste. Es más que usted con el dinero mm, o lo que sea, ¿no? Pero cóbrele, mm, pero de parte mía, o sea, este, porque a veces la gente le gana el dolor, sí, ¿no? El emocionar o que está sí, sintiendo, ¿no? El coraje, sí, ¿no? Y, y, y no tiene esa capacidad ujú, de detenerse a poder decir, ¿por qué? ujú, ¿Por qué sucedió todo esto, no? sí. Mucho lo que vemos en Thinkbox y platicamos con empresarios, platicamos con líderes sociales, es esta reflexión a que muchas, si no es que todas estas emociones las vive cada persona. Eh, Hemos platicado con gente que ya tiene una trayectoria profesional exitosa y cuando preguntamos de su camino vemos estos altos y bajos y nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que también lo que nosotros hemos sufrido, batallado, eh, no nada más me pasa a mí, le pasa a todos, porque así sucede, ¿no? Es parte. La diferencia en todo caso sería que hay algunas personas que se encuentran en ese camino a, a la solución. Sí, eh, decía la Constitución de 1812 Mm, y también la de 1824, para hacer conciliación, para ser conciliador, debe ser un hombre bueno. mm. Hombre bueno hablando de lo general, ¿no? O sea, ahorita que hablo hombre y mujer, pero en aquel tiempo ya, Probo. sí, un hombre probo, Ujú, ¿sí? Persona de buena fe, sí, ¿sí? Con ética, con moral, con prestigio, sí, ¿sí? Y entonces cuando te encuentres en el camino a esas personas en tus momentos más difíciles de tu vida, es, y que te extiende la mano y que te dejas llevar, mm, yo digo, déjense llevar, ¿sí? Y eso de alguna forma genera condiciones muy importantes en la ujú, vida de la persona. ya, Pero que tú quieras, porque ha habido personas buenas que dicen, vente, es por ujú, aquí. Y no quieres no, irte por otro lado, de ¿no? acuerdo. Cuando yo les pregunto así, ya que tengo confianza con algunas personas, sobre todo mujeres, Ujú, y en cuestión de divorcio, ¿no? ajá, Y le digo, ¿y por qué sucedió todo esto, señora? mm, Y la mayoría, no, creo que el 90%, es un dato alto, dice, por no haberle hecho caso a mi papá y mi mamá. Y es cierto, los papás vemos sí, cosas, claro. ¿sí? Sí, De las personas, ¿no? De a veces de la buena fe o a veces de la maldad, ¿no? Y, y a veces nos encaprichamos, ¿no? sí, Y te dicen, no, es por aquí, es por sí, acá. No, 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 yo quiero tomar este rumbo. Y déjame tropezarme, pero te vas a caer al precipicio, sí, déjame. sí, Y entonces, cuando no encontramos esa, no encontramos esas recomendaciones, ujú, pues hay un riesgo más sí, elevado, porque nosotros como padres de familia, tenemos sí, un ojo, ¿no? sí, La experiencia, ¿no? claro. No, y también como maestro, yo seguido les digo a mis alumnos, desde acá se ve todo, ¿eh? A lo mejor uno como alumno está ahí copiando algo y al cabo no me ve el maestro, todo se ve, ¿no? Oye, cumplimos 40 años de haber egresado nosotros. No, Yo soy de la generación 78-83. no, Y una gran parte de mis compañeros no se dedicaron a la abogacía, ¿no? ajá,
Y ahora en la hora que nos juntamos, decía, y veía mucho, me da mucho gusto ver a mis compañeros de generación. Y algunos que les decía, y a ver, ¿tú qué haces? ¿Qué has hecho en tu vida? Tenía mucho, desde que salimos no, Ajá, no los no veías. se ve. ¿Cómo, qué tal la abogacía? Ajá. Y la respuesta, esa abogacía, sirvió para nada. Mm, Y yo les decía, creo que sirvió para nada fuiste tú, ¿no? sí, Porque todos tuvimos la oportunidad, todos salimos claro, igual claro. a la vida, ¿no? Sí. Entonces, es cómo generas las condiciones Mm. para hacer algo, ¿no? ¿Sí? Tú las generas. Tú mismo las Tú generas. tienes la capacidad de Tú hacerlo. tienes la capacidad para Ujú. generar condiciones, Sí, ¿no? A veces estamos en el cuartito de la casa o en la sala y, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Y ahí estás. ujú, No tengo trabajo ujú, y no sales ya. a buscar, ¿no? Que es que Dios dijo, ayúdale, Diosito. Claro, ayúdate, que Dios Dios te te ayudará, ¿verdad? ayudará, ¿no? Sí, Ayer me hablaba una amiga y me decía, es que no tengo trabajo y me la paso, me levanto a las 11 y como y me duermo otra vez ya tengo 2 meses y mm, le digo, oye, es una persona preparada, ¿no? ajá, Que a veces se deprime, ¿no? O sea, como que sí, después de trabajar mucho tiempo y de repente te despiden y se te acaba el mundo, ¿no? Y ahí estás, está como digo, sí, flageándose, ¿no? sí, Y yo le digo, oye, ¿por qué no vas a eventos donde, porque era una persona con cierta presencia aquí, sí, servidor público, servidora pública, ¿por qué no vas a eventos y que te vean y ofrece tus sí, servicios? O sea, genera las condiciones para, sí. sí, ¿verdad? Tengo 2 meses y me da pena salir, o sea, cosas de uno, mi Sí. querido Roberto. Hay que esforzarse, Sí, o sea, y, actuar. y, y que te da pena de Sí. andar buscando, y digo, pues el que no habla. En todo este proceso, ¿cuál ha sido el caso más complejo que has tenido y que a lo mejor hayas fallado? Fíjate que he tenido muchísimos, para mí todos los casos son complejos, De acuerdo. porque es un conflicto Ujú, y todos traen una diversidad de elementos. ujú, Eh, yo puedo hablar de muchas mediaciones exitosas o negociaciones exitosas, ¿no? ujú. Pero también puedo hablar de las que de las que no han sido exitosas Sí. y que he puesto todos mis conocimientos y mis herramientas para hacerlo. Y aún así no. Y aún así no hubo respuesta, ¿no? Ujú, Para llegar a acuerdos. Y, y haciendo un análisis de esos casos, ujú. ¿Qué es aprendizajes te dio? el aprendizaje es de que la falta, la manipulación de otras personas, Ok. este, la, la negativa de la autodeterminación, Mm, no toman decisiones. mm, Espéreme, déjeme preguntarle al abogado, déjeme mm, preguntarle a mi mamá, déjeme preguntarle mm. a mi... O sea, que no existe esa autonomía, ¿no? De acuerdo. Y a veces les digo, ese es el camino, Mm, que lo podemos generar para llegar al punto que usted quiere. No, 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 es que yo quiero el otro camino, ¿no? ya. Porque quiero que sufra. No, es que aquí no es no se trata de dilatar un Mm, procedimiento, no se trata mm, de buscar, no estamos a un sistema jurisdiccional. ajá. Vamos a darle por esta vía, ¿no? Por este sistema que es Ujú, ujú, pero a veces la manipulación, mm, esa ausencia de autodeterminación, ajá, de esa voluntad propia de la persona, de acuerdo. que genera condiciones adversas, ¿no? Y he Ujú, estado en una sesión de familia precisamente y estaba la señora, pues se quejaban los hijos y el esposo de ella, ¿no? ajá. De que era maltratadora, de que los corría, los Ujú, golpeaba y, y no se percataba que tenía una enfermedad ella. mm, Y un día que estábamos platicando nosotros le llamamos un caucus. Caucus es una palabra latina que dice una sesión privada. ok. Platicando con ella el porqué de su conducta. Y en ese momento de esa temporalidad eh, limpia, Ujú, me dice, doctor, es que estoy mal. reconoció. Reconozco todo lo que dice. Ayúdeme. Ok. Ayúdeme, porque yo no puedo estar así. Pero
después de estar en sesiones muy... Ajá. Y entonces le dije, ¿usted me autoriza para que la recomiende con un psicólogo especializado? Ujú. Y aparte era ludópata, Mm, ¿sí? Sí, por favor, pero ya, mm, porque yo intentaba hacer un acuerdo y, y no puedes con personas vulnerables, Ya. no puedes porque van a romper ese acuerdo, Ah, no se va a incumplir. ya. Entonces es un acuerdo que vamos a hacer nomás de papel, ¿no? Sí, Y yo no me gusta hacer acuerdos de papel, me de gusta acuerdo. hacer acuerdos viables y duraderos, ¿no? De acuerdo. Este, y entonces cuando ella da esa oportunidad, inmediatamente la conecté Ya. en salud, y fecha y hora para que Mm, fuera, porque ya estaba animada y todo un proceso, ¿no? sí, Un proceso largo, sin duda. de un año más o menos. Doctor, y esto es en estas relaciones humanas. Cuando hablamos de instituciones, ¿cómo, cómo pueden las organizaciones, las empresas, eh, cómo enfrentan sus, sus conflictos y cuál es el error principal en la que caen Yo creo y que que deberían evitar, vaya? hablando tanto de la iniciativa privada como del gobierno, Ajá. a veces la frialdad con que se conducen al Ujú. momento de la solución de un conflicto, ¿no? La falta de herramientas que pueda tener el director de recursos humanos, la persona encargada. Yo lo que estoy ahorita recomendando, y hay varios, que tengan su propio centro de mediación, los empresarios tengan su Ok. centro de mediación independientes. ¿Tiene que ser una empresa grande o pueden ser las medianas No, o no, no, las una chicas? chica, mediana o grande, o sea, Ujú. donde tengan esa posibilidad De acuerdo. de contratar a un mediador, un facilitador, con habilidades, herramientas y destrezas para poder él se encargue de aplicarlas Ujú. y desactivar los conflictos de la empresa. Ujú. ¿Cuántos asuntos, muchos asuntos que me constan que se, que se van a los centros de conciliación o se Ujú. van a los jueces de Sí, conciliación, pudieron haberse desactivado desde la misma empresa, de acuerdo. ¿sí? Entonces, yo les digo, tengan un centro de mediación. Ujú. Eh, en la universidad hay un ejército de mediadores Sí, que pueden aceptar a un cargo y a veces hasta de pro bono, ¿no? ya. Este, Ujú. y que puedan ellos en un momento dado desactivar violencia, Ya, prevenir los conflictos, de acuerdo. porque un conflicto después se convierte en un delito. Mm. Y vas al CODE y te das cuenta de cuántos delitos hay y que eran conflictos, Ujú. detonaron. Ya, Y entonces ya el delito es daño en propiedad ajena, es lesiones mm, y o sea, homicidios, ¿no? ya. ¿Sí? Entonces, a veces, no obstante que esta ley de mecanismos alternativos se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 2008, Ujú. el 18 de junio de 2008, No todas las empresas lo... no todas las empresas lo tienen. Mm. Y a veces, irónicamente, ni las instituciones, Mm. porque es un derecho humano, la Ya. mediación es un derecho humano establecido en Mm. la Constitución, Ujú. y que a veces lo dejan, lo dejan ahí sin utilizarse. Ujú. Que te puede ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo, mucho. Y sobre todo, Ujú. Roberto, el desgaste emocional de la De acuerdo. persona, De acuerdo. lo que llevas, Ujú. ¿sí? Cuando te trata muy mal una persona Sí. con la que trabajas, ya sea a par o jerárquicamente Ujú. superior, y estás enojado, ¿dónde descargas tu ira? Mm. Con quien te encuentres en el Claro. camión, en el tráfico, La en el familia. metro, llegas a la familia, con los vecinos y se No. hace un caos, Ya. ¿sí? Entonces, eso conlleva muchas veces a que la persona a veces ignora que trae un conflicto Ya. y que lo puede resolverlo, ¿no? Lo peor que puede pasar es que normalices un conflicto. Eso es lo peor que puede pasar. Que Ujú. digas tú, así soy yo y así seré. Ujú. ¿Cuánta gente no tenemos tóxica, amigos Sí. tóxicos o amigas tóxicas? Y así soy. Y a veces lo validamos. Pero ¿cómo logras ese cambio? Porque es más
natural que digas, así soy y háganle como quieran, ¿verdad? A veces son circunstancias de la persona Ok. que hemos encontrado nosotros en la ciencia, que a veces una persona que tomó que tiene esa actitud, le escarbas. Nosotros hablamos en la mediación de la exploración. Ok. Exploramos el conflicto Sí. y trae una historia Mm. de su deber ser, el por qué es así. Pero ahí es cuando o ya llegaron o ya los llevaron. ¿Cómo puede una persona decir, a ver, estoy mal en esto, necesito ayuda? Yo creo que a veces son buenos, están en internet los tips de Mm. inteligencia emocional, Ok, de cómo eres, ¿no? de acuerdo. Y te dan 10 preguntitas, y Ser honesto contigo y sobre todo, contestar eso. sobre todo, Ok, si la persona no es honesta ok. o no lo toma en serio, Ujú. pues va a seguir Ya. con su actitud, ¿no? Sí. Este, pero yo siempre, cuando dicen, es que las personas no cambian, así son, Mm. yo digo, Ok, sí cambian, pero debe haber una circunstancia que los motive ok. en esa sacudida. Y a veces ves a gente los domingos predicando, Roberto, Ujú. y algún día, cuando tengas oportunidad, Ok, platica con ellos ok, y traen ya. una historia bien dramática. Y le digo, ¿y Ujú. lo que pasó? Y señora, lo peor de la peor, Ajá, era ajá, así te dicen todo lo que ellos generaban. ajá. Y de repente vi la luz Ya. y me hizo cambiar, Ujú. ¿sí? Como un ejemplo, ¿no? Igual Sí, pasa en todas las religiones, ¿no? sí, sí, claro. Pero porque son conductas humanas. Exacto. Y lo ves, digo, sí, lo ves en la religión católica. Muchos de los santos primero tuvieron una vida difícil, y luego encontraron esa epifanía, ¿no? Y cambiaron. Eh, Veía yo, te platicaba que trabajando en UDEM tuve oportunidad de, de fundar el centro de mediación de la UDEM en aquel entonces, hace 20 tantos años. Eh, pero recuerdo haber estado revisando y me encontré que el Banco Interamericano de Desarrollo tenía programas de financiamiento para programas de mediación. Y uno que me llamó mucho la atención fue en Perú y era dirigido única y específicamente a niños para resolver problemas familiares. Y veía que como que el banco dijo, si no atendemos esto de raíz, o a lo mejor vio que era una mejor inversión. ¿Cómo ves la enseñanza de mediación en infancia? Yo creo que es elemental. Okay. E incluso hemos estado participando con la Secretaría de Educación Pública Mm. para no solamente a los niños, a los maestros, Ujú. al cuerpo docente, que conozcan de estas estrategias de Ya. solución de conflictos, y que lo, lo aterricen Ya. con los niños, ¿no? El Okay. niño en estas etapas, Mm. digo, hace poquito fui a dar una capacitación a los niños de cuarto, quinto y sexto de Oh, primaria, okay. Aquí en las escuelas de... en las escuelas allá del noreste, Ok, del norponiente. el norponiente, acá, Sí, de Monterrey. sí, acá por Sí, San Bernabé para arriba, ¿no? de San acuerdo. Martín por allá. Sí, sí, sí. Una escuela, pues muy escasos recursos, ¿no? Sí. Y por eso te decía, estuvimos 20 días con ellos, 20 días. 20 días dándoles un O sea, no curso, es no es de un día, no es una visita de un día. ¿no? Y al final, cuando terminamos el curso de esos niños, porque le digo, le dice la directora, cuando llevamos ese programa por Ajá, parte de la Facultad de Derecho, y le gustó mucho, ajá, entonces le dijimos, necesitamos 30 niños de cuarto, quinto y sexto para ajá. enseñarle a negociación, a Ah, qué mediación y a bien. conciliación. Y entonces dice la maestra, muy bien, voy a hacer la lista. Ujú. A puros niños, Problema. no, a los inteligentes, ¿no? Ah, ok. Y le digo, no,
a los niños con los que tengan Sí, un grado de problemática y le revolvemos de todo, claro, ¿no? pues sí, al final si no Y abandonas a estos sí, otros los abandonas. y peor mensaje, ¿no? Y dijo, tengo un niño que no lo soporto, o sea, es de quinto año, Mm, es tremendísimo. mm, Ni sus papás pueden con él. mm, Le dije, pues inclúyeme en la lista. Va a batallar, licenciado. Pues vamos a ver, o sea, ujú, pues como te digo, el ser humano, aunque sí, sean niños, te están midiendo, ¿no? sí, Y entonces cuando empezamos la capacitación con ellos, ajá, y el niño muy receptivo y pues todos los así con sus, ujú, porque nosotros llegábamos a las 10 de la mañana en el camión ujú, de la facultad y ya llegaron y aparte dijimos, terminando, les vamos a dar juguetes, ajá, pero siempre y cuando cumplan una buena actitud, sí, claro, porque al final, después que termine, vamos a hacer un conflicto, era diciembre, ajá, una pastorela donde va a estar ah, el niño Dios, va a estar ajá, el ángel Gabriel, va a ser el ajá, mediador y va a estar el diablo y todo lo que es una una pastorela, pastorela, ¿no? ajá, qué interesante. Y entonces, pues seguimos todo el proceso, ya cuando terminamos el día de la graduación de ellos, era Ajá, la pastorela, ¿no? Donde todos iban a participar en distintos ajá, actuaciones, ¿no? Y el niño problema ah, fue el maestro ceremonias, no me digas, pero con una nitidez. Se puso ajá, en en su su, papel, en su papel, iba diciendo, bueno, ahorita vamos a entrar a la premediación, ahorita ya tenemos el conflicto, porque el ángel Gabriel y no sé quién y el otro estaban ¿Y qué hiciste para cambiar eso? no, nada, simplemente al niño tienes que darle las herramientas Ya, de lo que es buscar las soluciones de conflictos, ¿no? lo reconociste, Lo legitimas, lo elegiste, ¿sí? Y, y le das, tratas con absoluto respeto. sí, O sea, existe, le pegas, lo golpeas y mm, está giscado, pues alguien lo trata diferente, ¿no? ujú, Y no ujú, es de que lo apapache de nada, simplemente, miren, estas son las reglas, vamos a trabajar en esto ujú, y al final va a haber esto, ¿no? ya, qué interesante, Estaba la mamá llorando y la ujú, maestra llorando, porque no podían creer lo que... Y con una seriedad, ujú, él manejando todo el speech del recorrido de la mediación hasta que llegaron a un acuerdo ya, las personas. Pero él les iba diciendo que iba a hacer, todo ya está bien, ajá, pero él iba conduciendo el acto, sí, ¿sí? qué Y entonces interesante, decía, ¿qué tanto talento tenemos y cuántos ujú, niños se pierden, ¿no? sí, Yo le decía al director de la facultad de ese entonces, decía, hay que becarlos, ujú, hay que ser más allá. Sí les damos, ya les dimos la capacitación ujú, y, y les llevamos juguetes para Navidad, sí, una labor social, de acuerdo. este, que quizá una Ahora sí institución, que tejiendo, sí, tejiendo fino, ¿verdad? Socialmente alrededor de él. porque la reacción cuando ya nos veníamos, Ujú, los niños eran otros, ¿no? ya. Y fueron unos días, fueron unos 20 días, 20 días. o sea, y la Y más, cambias una vida en 20 días. Eso es nunca se les va a olvidar ok, a esos ujú, niños fabuloso. ese momento, ¿no? Ujú, Como a nosotros que estamos aquí, nunca se nos olvida algo que pasó en nuestra primaria, ¿no? definitivo. ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de liderazgo, Ujú, yo platico mucho eh, que una maestra me hizo ser líder, ¿no? ujú, Pues, porque mi estatura es baja, ujú, pues siempre aprovechar los de atrás, ¿no? Y un día, uno de ellos me pegan dos y me sacan sangre y me voy a la dirección llorando, o sea, yo estaba como en segundo de primaria, ajá, y la maestra me decía, ¿qué, qué te pasó? Y yo decía, no, no me caí, pero no, mm, no me había caído, o sea, me habían pegado, ¿no? ujú, Y entonces la maestra ya pues me dice, parecía judicial de aquel entonces, sí. dime qué pasó, ¿y qué pasó? Y ya le dije, bueno, pasó esto y estos dos tipos siempre Ajá, me están hostigando, son los grandotes. Entonces la maestra, está bien. Y cuando regresamos del recreo, mm, dice, un aviso, cuando yo salga del grupo, voy a dejar un representante que es el que se va a encargar en mi nombre aquí a cuidar el grupo. Y ese va a ser
José Guadalupe Stilgarza. Y me da el gis. Ah, Y me dice la maestra, este es tu poder. Utilízalo. Moderadamente. mm. Te impuso el poder, te puso un límite, limitante. una frontera. Sí. Ajá. Y entonces sale la maestra y yo estoy cuidando el grupo y los grandotes como con... Porque era anotarlos y ya sabes que venían. Sí, sí. Y entonces, ya que empezaron ahí a decirme cosas, ¿no? De que, Ajá. ándale, anótame a ver si ten esto y... Sí, sí. Y yo, ya, tranquilo, o sea, anótame. Y los anotó. Ajá. Ya, y yo, bórrame. Ajá. Y yo estaba al pendiente así de la puerta de que, Que llegara la de que maestra. la maestra llegara y los iba a borrar. Dije, Ajá. pues el mío anda en burro, ¿sabes que Sí. me iban a pegar después? Y entonces llega la maestra y yo no me di cuenta que había llegado. Entonces, y cuando trato de borrar, ya no pude alcanzar a... Ajá. Entonces la maestra los traía calientitos. Ujú. Vengan para acá. Y entonces, pues sacó la regla. Bueno, no era una regla, era un tablón, ¿no? Ajá. Y las manos. Y órale, y órale. Y luego, vuelta. Ah, sí, sí, sí. Y luego, para afuera, para el sol, allá había Ajá. ahí, Sí, sí. y Bien merecido. bien merecido. Y a la salida, Ajá. ¿Cómo te fue? pues me estaban esperando. Claro. Entonces yo salí de la salida y me fijé así y ahí estaban los dos. Y yo me regresé. Y le digo, maestra, ¿le ofrece algo aquí? ¿Le ayudo? Ujú. No, ya vete a tu casa. Ahí se estaba trabajando. Tú te querías quedar. Sí. Digo, maestra, ¿limpio aquí algo? O sea, ya hasta de intendente quería ser, ¿no? Sí. No, ya vete a tu casa. Ajá. Y entonces le digo, Ujú. maestra, sí, yo no hay que ser. Porque me da un gis. Agarra uno. ¿Te acuerdas que había una cajita así Sí. con acerrín y todo, Ajá, no? ajá, ya estaba lleno. Agarra uno y agarré uno. Pero iba así saliendo y sí, estos me van a agarrar. Ya, que pues ni modo. Y salgo de la escuela y ahí estaban. Y los veo que vienen como toros en Ajá. brama. Y me les quedé viendo así, allá estaba a su disposición. Sí, sí, ya aceptando con resignación. Y entonces, fíjate lo que es la providencia, ¿no? Hago esto con el gis. O sea, empiezo a jugar con el gis y se detiene. Ándale. ¿Cuál era el mensaje? Ajá. Los ibas a volver a apuntar. Traigo el poder. Eh, Y se pararon y se me acaban viendo. Y yo me acerqué así con el gis. Y viéndolos Ajá. para llegar a la esquinita, ¿no? Ajá. Y correr. Y oye, ese fue mi poder. Fíjate. Y al siguiente día el poder. O sea, yo ya traía el control. O sea, Sí. y hace poquito aquí en Hipermar, iba yo entrando y me encuentra una viejita. Ajá. Y me dice, José Guadalupe Stilgarza. Mm. Y yo, buenas tardes. ¿Sí te acuerdas de mí? Sí. ¿Dónde? La repregunta, como decimos los Ajá. abogados. Sí, 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 claro. ¿Dónde? Ah, Yo, ¿en la Profeco? No. ¿En la universidad? No. Le digo, ¿en la tele? Sí, te veo en la tele, sí, sí te he visto. Y me dice, y yo dándole el cassette, sí, sí, buscándolo sí, en el para tiempo, atrás, ¿no? Para ajá, atrás, ajá. atrás. Y lo regresaba así como el que teníamos antes, lo Sí, sí. regresaba. Sí. Ajá. Y no la encontré. Le dije, no me acuerdo. Ándale, qué ingrato eres, me dijo. Y yo, discúlpeme. Era tu maestra. Era mi maestra, María de la Luz. Era mi maestra. Maestra, soy María de la Luz, maestra de ¿No? primaria. No sabe usted lo que hizo. Porque yo tenía, Ajá. me recuerda, Sí. ese era mi recuerdo, o sea, Ajá. del GIS, Ajá. del poder. Ujú. En justicia restaurativa, Ujú. cuando hablamos de los mecanismos alternativos, esa le llamamos pieza de diálogo, Ok. ¿sí? La pieza de diálogo es con lo que te da poder, Ok. ¿sí? Y cuando yo concedo la palabra a uno de los personas que están en una sesión, Ujú. en un proceso restaurativo, donde interviene la sociedad,
donde intervienen las víctimas, los victimarios, donde intervienen todos. Ujú. Entonces, hay un orden que dices tú, esta es tu pieza de diálogo. Y puede ser algo con lo que la Ok. empatía, por decir, he utilizado una pelota de fútbol, Ok. de Tigres o Rayados, ¿no? O De sea, acuerdo. dependiendo de lo que sean ellos, ¿no? Ujú. Entonces, le das esa pelota y es cuando les concedes el uso de la palabra y ellos la deben Ujú. tener mientras están Ok. hablando. Ok. Y eso les das a ellos, les das seguridad, Ujú. les das poder. Pero esa herramienta, alguien la instituyó como una herramienta de mediación. ¿No fue tu experiencia o sí? No, 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 O sea, a lo que voy es la coincidencia que hay en se estos dos relaciona, elementos. se Ujú. relaciona. Ujú. Para mí, porque puede ser cualquier cosa, ¿no? Ujú. Con la que tú te sientas seguridad, así como Ujú. cuando tienes un amuleto, ¿no? Ya. Este amuleto me lo dio mi papá o me lo Sí. dio mi abuelito y me da suerte, ¿no? Ujú. Pero es la fe, Ya, de acuerdo. es la seguridad con la que tú, Ya, al momento que tú tienes esa pieza de diálogo, como le llaman en restaurativa, de acuerdo. o ese instrumento que tú tienes, Va. ese te va a dar la fuerza Sí. para tú seguir. Sí, como que todos, algunos tenemos una cruz o Sí. Cristo, una de las vírgenes, que cuando son católicos, ¿no? Algo que te da esa fuerza interior Esa fuerza para interior, poder enfrentar tus retos y resolver, salir adelante. sí, ¿no? Ujú. Yo digo, el Dios que tú quieras, el santo que tú quieras, ¿no? Ujú. Yo soy católico Ujú. y aparte yo soy bendecido porque nací el día 12 de diciembre, Ah, mira, por eso me llamo José Guadalupe. de acuerdo, claro. Y ahora que se acaba de pasar el día de mi santo, el día Sí. 19 de marzo, ¿no? Ah, mira, mira. Entonces, digo, son mis creencias, Sí, ¿no? sí, Y eso y digo, yo estoy bendecido. Y pues cuando la gente habla de los decretos, de acuerdo. que decretas algo, Sí, ¿no? sí, la manifestación La de algo manifestación positivo. interna Ujú. o externa, ¿no? Ujú. Y que se produce un resultado, Sí, bueno o malo. sí. Acuérdate, cuando estábamos en la escuela había una frase Ujú. que decía, la causa de la causa es causa de lo causado. Ujú. ¿Y qué quiere decir eso? Que todo lo que hagamos trae una consecuencia, De acuerdo. buena o mala, como tú quieras. De acuerdo. Ya para terminar, eh, si dentro de 50 años alguien estudia tu vida, ¿qué te gustaría que se dijera de ti? Pues al final de los tiempos, a lo que uno le queda como ser humano Ujú. es lo que has hecho en la vida, ¿no? Ujú. Y yo lo que aspiro cuando ya no esté en este mundo, que la gente recuerde como una persona que hizo lo posible para solucionar conflictos y generar ambientes de paz, Ujú. de cultura de paz. Todos en este mundo llegamos, desarrollamos y morimos y quizá algunas personas llegan a morir y son grises, nunca trascendieron Ujú. en algo y pudiéndolo hacer, Sí. pero no generó las condiciones. Todos tenemos esa oportunidad. Ya. A mí me gustó esta ruta de, Ujú. de la solucionar los conflictos y cultura de paz Ujú. y sobre todo ser congruente. De acuerdo. Yo creo que es la base de eso, Roberto, porque yo puedo hablar aquí de la paz y de solución de conflictos Ujú. y salgo de aquí me ando peleando con todo el mundo. Ujú. O sea, eso no es una hipocresía, ¿no? De acuerdo. Es una incongruencia, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablemos de mediación, cuando hablemos de cultura de paz, pues que se lleguen a acordar que yo les haya solucionado un conflicto, que se acuerden de mí en esos términos, ¿no? De acuerdo. Este, sin, Siempre lo que yo hago, lo hago por mi vocación. Nunca, nunca espero nada a Nada. cambio, ¿no? De acuerdo. O sea, si las cosas se dan, pues qué bueno, ¿no? Pero Ujú. hay gente que nunca se le olvida Ujú. lo que hiciste por él, Ujú. que es la gratitud, Sí. o también lo que no hiciste por él y que está esperando el momento para Sí. cobrarse ese sentimiento, ¿no? Ujú. Ujú. Pero que en lo general, pues que
el prestigio, la etiqueta que tú tengas, que sea buena, ¿no? En lo De general, ¿no? Tampoco somos monedita de oro, Sí, no, ¿sí? O sea, siempre hay unas situaciones ahí, pero que en lo general que la gente, cuando hable con Roberto Garza, que la imagen que tenga de él, ujú, de una persona que hizo algo, hizo una aportación a la así vida, es, ¿no? A así su es. entorno. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctor Steele, por estar aquí con nosotros en Thinkbox. Y a quienes nos escuchan, sin duda reconocerán que tuvimos una gran oportunidad de escuchar cómo convivir en paz, pero sobre todo cómo construir una persona que pueda encontrar esa paz y solución a sus problemas, que es normal que todos tengamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, una vez más, Muchas gracias por gracias. participar con nosotros aquí en Thinkbox. Gracias por invitarme y pues un abrazo fraternal a todo el equipo y a todas las personas que esta tarde o esta noche o esta mañana cuando quieran ver que la hayan pasado bien y que Sin, algo sin duda lo hicimos. pueda llegar a sus mentes. Así es. Nos vemos muy pronto aquí en Thinkbox. Gracias.